Hola, Dios le bendiga. Somos de Viviendo como Daniel y estamos aquí una oportunidad más en un próximo episodio. Verdaderamente el día de hoy vamos a hablar de este personaje que se trata esta segunda temporada, que es Esther. Les invito a todos a que puedan ir a nuestro canal de YouTube y que puedan ver todo el contenido. Hasta ahora tenemos 2 episodios, con este serían 3, y que puedan ver todo esto y guardarlo en su corazón, que puedan entender quién fue Esther, el proceso que pasó y todo eso. Bueno, nosotras somos de la Iglesia Misión Cristiana Restauración, estamos en Maracaibo, Venezuela, y mi nombre es Keillen Tezán, y aquí me acompaña una amiga. Nuevamente, estoy para acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Amesti y también somos de la Iglesia Restauración. Yo tenía rato que ya no salía, pero aquí estamos nuevamente. Estoy por acá acompañando a Keillen porque estamos descubriendo un nuevo personaje aquí en tu podcast Viviendo como Daniel. Ciertamente el personaje principal siempre va a ser Daniel, pero estamos descubriendo a otra joven que, al igual que Daniel, tenía gracia, una gracia tan increíble, de verdad, de parte del Señor sobre ella, que después de hablar de Daniel también es importante que hablemos sobre ella. Así que estamos por aquí, como ya saben, estamos hablando de Esther, conocida como la reina, pero hemos hablado de que antes, por supuesto, ella no venía de un linaje real. Eso es algo que es diferente con Daniel, porque ellos venían de un linaje real. Hablamos en la temporada pasada. Ellos eran príncipes que fueron exportados a Babilonia, pero ellos tenían un linaje real. Pero saben, es interesante viéndolo bien, porque ellos eran de un linaje real, pero no fueron príncipes ni reyes a donde los llevaron. Esther no era de un linaje real, pero terminó siendo reina. Es interesante. La cosa del Señor, como Él hace las cosas. Pero estamos hablando de esta mujer, bueno, porque comenzó siendo niña, fue educada por su primo Mardoqueo, que ya le hemos hablado en episodios, bueno, lo han hablado las que han estado aquí en episodios anteriores, pero hoy vamos a hablar de algo que está muy bueno, de verdad, tienen que seguir viéndolo, porque lo que el Señor trae el día de hoy para todos nosotros, niños, joven, adulto, que nos está escuchando, es algo que de verdad tienes que atesorar en tu corazón. Así que, bueno, lo que tenía que hacer era presentarme, pero me vinieron las cosas, la inspiración del Señor. Así que continuamos por acá y aquí, ¿qué más tenemos para todo este episodio de hoy? Bueno, y es que el día de hoy, como tú dijiste, traemos algo que es súper interesante. Y yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo crees tú, o no sé si crees que es así o no, que nuestra relación con algunas personas puede ser una relación clave para llegar a salvar la vida de esa persona? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que es totalmente cierto. Y es que hay diferentes maneras de ser claves en la vida de otra persona. Exacto. Porque yo veo que hay como 2 facetas. Porque a veces llegamos a la vida de algunas personas momentáneamente, pero son para impactar y con un propósito. Como hay otras maneras de llegar a la vida de una persona de un tiempo más prolongado, puede ser para siempre tal vez, dentro de lo que cabe, también para impactar. Pero siempre creo que es clave nuestra presencia en la vida de otras personas cuando es propósito del Señor. Exacto, y es que ahí se basa todo, en los propósitos del Señor. Y es que cuando el propósito del Señor está en nuestras vidas, yo creo que Él mismo nos va a hacer llegar hacia esas personas para cumplir ese propósito. Porque así como lo es con Esther, Esther llegó a ser reina por un propósito mayor. Y es algo que aquí todavía no queda, lo vamos a hablar más adelante. Y yo creo que, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de todo esto. Y es algo que yo quería resaltar de Esther, y es que Esther resalta por la gracia, pero también Esther resalta por su obediencia. Es algo que en esta generación yo creo que es muy poco de ver, la obediencia. Sí, creo que es algo que carece mucho, porque a todos nos gusta la gracia, todos nos gusta, wow, el favor del Señor, que el Señor nos abra puertas, que el Señor nos lleve a lugares, nos lleve a personas, nos conecte con personas, pero a muy pocos nos gusta que nos digan que la obediencia es necesaria, que el sacrificio es necesario. Exacto. Entonces, Esther es un gran personaje y la palabra nos lo deja por eso, porque queremos, digámoslo así, los beneficios, pero no queremos dar lo que nosotros debemos para obtenerlos. Sí, es que eso se basa en la obediencia, en sacrificios. ¿Por qué? Porque muchas veces por obediencia vamos a tener que renunciar a algunas cosas. Por eso,
porque por la obediencia viene la gracia. Si nosotros somos obedientes al Señor, cumplimos sus mandatos y todo lo que Él nos ha establecido, es donde viene la gracia de Dios. Miremos a Esther, porque es nuestro ejemplo principal. Esther se mantuvo obediente. ¿A quién fue? Esther se mantuvo obediente a su primo. ¿Cómo se llama su primo? Su primo Mardoqueo, pero la razón de su obediencia a su primo es porque primeramente era obediente a Dios. Exacto, y en eso se basa todo, en nuestra relación con el Señor, porque cuando cumplimos los principios con el Señor, nos va a llevar a hacer todo lo que el Señor quiere en todos los ámbitos que nosotros podamos tener. Por ejemplo, en este caso, Esther era obediente a Dios, como tú dices, y Esther, esto le llevó a ser obediente a su primo Mardoqueo. ¿Y por qué? Te dirán, bueno, ¿y qué le dijo ese primo a Esther que se mantuvo obediente? Ciertamente, Mardoqueo le dijo a Esther que ocultara su identidad. ¿Y cómo así? Pues sí, Esther, esto se puede notar. El nombre principal de Esther no era Esther como tal. La Biblia no nos la presenta como Esther así primero. Primero se llamaba Hadasa, y esto es algo que hablamos en el otro episodio. Entonces se llamaba Hadasa cuando ella pasa a la corte a prepararse. Mardoqueo le dice, ¿cómo te vas a llamar? Esther. Vas a mantener tu origen en oculto. No vas a decir que eres judía. Simplemente ve y te llamas Esther. O sea, yo me imagino a Esther presentándose ante el rey. Y, o sea, sin decir eso, o sea, sin decir que era judía. ¿Cómo reaccionaría el rey si se hubiese enterado de que Esther era judía? O sea, es algo que nosotros debemos de ponernos a pensar, porque puede haber tenido consecuencias terribles, porque si a Vasti anteriormente le costó la corona, ¿qué hubiese pasado con Esther? Pero todo era por un propósito divino. Todo era por un propósito del Señor, porque si eso se hubiese revelado antes, no hubiese pasado lo que ahora vamos a hablar en este episodio. Y es que todo tiene que ver con eso que el rey no sabía. Y no porque estuviese mal, porque a mí me encanta este punto que estamos tocando. Que Esther hubiese dicho al rey Asuero su identidad no hubiese estado mal, porque no es algo que estuviese mal. No. Pero en eso consiste la obediencia. Y es que la obediencia no es solamente... ¿Cómo explicarlo? O sea, no es hacer algo, no es dejar de hacer algo porque esté mal, sino dejar de hacerlo por obediencia, por ser obediente a quien te ha dado el mandato. Hay veces que dejamos de hacer cosas, un ejemplo para ver si me entienden más, dejamos de hacer cosas no porque estén mal, sino por ser obedientes en nuestro corazón a aquel que nos ha dado ese mandato. Entonces, volviendo a la historia, si Esther le hubiese dicho al rey cuál era su identidad, no hubiese estado mal. Pero ¿saben por qué no lo dijo? Porque quien cuidaba de ella, quien la había adoptado como hija suya, pero era su primo, que era Mardoqueo, le había dicho que no lo dijera. Yo me imagino, solo me imagino, no, porque la Biblia no registra, ¿no? Esther simplemente agarró la orden, o sea, agarró el consejo, simplemente dijo, bueno, yo me sujeto, yo voy a obedecer. Y si ella hubiese desobedecido, tal vez no hubiese pasado todo lo demás, porque a causa de su nación, de su nacionalidad, o sea, de quién era ella y de dónde venía, se desencadenaron hechos más adelante, que creo que en este episodio no nos va a dar tiempo de tratarlo, pero es importante notar esto de la obediencia. Y es que la obediencia también se trata de que a veces no lo vamos a entender todo. No todo lo vamos a entender, pero vamos a tener que obedecer. Porque si así nos vamos a un ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús estaba caminando por las aguas y le dice a Pedro que camine. ¿Qué lógica podría haber tenido eso de que Pedro caminara por las aguas y que no se iba a ahogar? O sea, pero Pedro se mantuvo obediente y dijo, bueno, si él me está llamando, él sabe por qué lo hace. ¿Yo voy? Exacto, Pedro lo que hizo fue caminó por encima de las aguas. Es algo que yo quiero que todos podamos entender, que a pesar de que a veces no entendamos las razones, hay que obedecer, porque la obediencia siempre va a tener recompensa. Y bueno, ya tenemos que ir a un corte, pero aquí queda mucho contenido, queda mucha tela por cortar. Fue muy rápido el corte, pero de verdad ya estamos en el tema, familia que nos escucha, la obediencia, porque tal vez obedecer se puede tornar complicado por no entender lo que vamos a hacer o por qué nos dicen esto, pero al fin y al cabo la obediencia siempre trae beneficios. Como la desobediencia trae sus consecuencias, la obediencia también trae beneficios.
Pero bueno, ya lo hablaremos en el siguiente. Sí. En el siguiente corte, en la siguiente parte del episodio. Bueno, y volvemos de esta breve pausa y de verdad que aquí el episodio está buenísimo. Estamos hablando de la obediencia y es que nosotros tenemos que ser obedientes aún así no lo entendamos, porque cuando somos obedientes esto va a traer muchos beneficios. Y esto lo vemos en Ester, Mardoqueo y Asuero. Y usted dirá, ¿cómo así? Pues sí, porque dice que Mardoqueo, o sea el primo de Ester, estaba sentado a las puertas del palacio y él escuchó de dos hombres que estaban tramando algo en contra del rey. Y Mardoqueo no guardó esto en su corazón y dijo, no, yo no lo voy a decir a nadie. No, Mardoqueo fue y se lo dijo a Ester. Y les voy a leer la cita. Está en Ester 2:22 y dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y es que a mí me sorprende mucho la actitud de Mardoqueo, porque imagínense donde esos dos hombres se hubiesen dado de cuenta de que Mardoqueo fue y le dijo al rey. Y si mataban a Mardoqueo antes de que le dijera a Ester. O sea, es algo muy curioso, ¿no? Pero Mardoqueo fue valiente y dijo, bueno, yo lo escuché y por su lealtad fue y se lo dijo a la reina Ester. Fue y Ester no se lo cayó, dijo, bueno, que lo maten. No, no dijo así. Ester fue y le dijo al rey. Y es ahí donde vemos la relación crucial, la relación clave, y es el punto de este episodio, cómo las relaciones que tenemos con algunas personas, los vínculos que tenemos con algunas personas pueden llegar a salvar su vida. ¿Por qué? Porque debido a la obediencia que Ester había tenido con Mardoqueo, se mantuvo el vínculo y Mardoqueo fue con confianza y se lo dijo a Ester y salvaron la vida del rey. Entonces podemos ver que nosotros somos cruciales quizás en la vida de alguien. No lo sabemos quizás, pero recuerda que donde sea que tú llegues, puede ser crucial, puede salvar la vida. Y quizás no físicamente, en este caso era físicamente, le iban a arrebatar la vida al rey, pero sí espiritualmente, porque nosotros podemos llevar vida a lugares que estaban muertos. Nosotros podemos ser esas amistades que salven la vida. Nosotros vemos quizás un amigo que está haciendo algo malo, que nosotros sabemos, nosotros conocemos de la palabra, de que sabemos que en este mundo hay tantos caminos que son engañosos, que parecen ser correctos, pero no lo son. Entonces nosotros no callamos, sino que anunciamos lo que la palabra está y las consecuencias que pueden llevar hacia esa persona puede ser salva. Porque muchas veces en esa persona está cegada, por así decirlo, tiene un velo que le impide ver la consecuencia o el final de sus actos. Entonces recuerda, nunca te calles. Así como Mardoqueo no se cayó, sino que lo anunció Ester, nosotros no debemos de callarnos, sino siempre anunciar todo lo que en la palabra está. Y así vamos a poder ser causa de salvar la vida de muchas personas. Y nos vamos a los ejemplos bíblicos. Aquí Danielis les tiene un ejemplo. Vamos a ver, Danielis. Vamos, antes de ir a los ejemplos, ¿no? Estoy notando algo aquí en la historia. O sea, otra parte que también es importante que nosotros aprendamos. Y bueno, como Keyin estaba diciendo, cuando Mardoqueo supo, él se lo comunicó a Ester. Y esto me hace pensar en cómo manejamos nosotros las situaciones, con las relaciones que nosotros tenemos. Es decir, aquí hay que resaltar la discreción de Mardoqueo. La discreción, la cautela en la que ellos trataron el asunto. Cuando él se enteró de que estaban armando un complot, prácticamente, hablando un poquito más coloquial, como hablamos nosotros, estaban armando un complot en contra del rey. ¿Cómo actuó? O sea, él sabía a quién debía ir. Él sabía quién era la persona indicada que debiese saber que estaban tramando algo en contra del rey. Él no fue a un lugar donde lo publicaran. Él no fue a un lugar donde las autoridades intervinieran. Él fue directamente a la persona que tenía relación con el que iba a ser afectado. O sea, aquí entra un poquito uno de los puntos que vamos a tratar, que es la sabiduría que tenía Mardoqueo para tratar los asuntos, porque él fue directamente a Ester. Entonces creo que es algo que nosotros debemos también ver y seguir este ejemplo en la historia. De hecho, el verso 23 dice que después que Mardoqueo le dice a Ester, y Ester se lo dice al rey Asuero, dice el verso 23, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
Ese libro de las Crónicas del Rey era un libro donde se anotaban, se redactaban hechos importantes en la vida de los reyes. No se escribía cualquier cosa, no se escribían cositas a la ligera, simplemente para que quedaran. Se escribían cosas importantes. Es decir, que lo que Mardoqueo anunció a Esther, lo que él le dijo, fue tan importante que quedó hasta registrado. De hecho, esto hasta tuvo una repercusión más adelante, pero todavía no lo vamos a decir porque eso está en otro tema. Pero el asunto es que cómo nosotros procedemos cuando sabemos, por ejemplo, aquí prácticamente Mardoqueo sabía que iban a matar al rey. ¿Cómo actuamos nosotros cuando sabemos que personas que están en nuestro círculo, familia, personas que nosotros estimamos, van a ser lastimadas, están involucradas en algo? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Como gente inmadura que lo publica todo el mundo? ¿O como gente sabia y discreta que sabe a quién debe llegar? Son cosas que debemos aprender. Y en esta etapa de la juventud, a veces ese tipo de cosas nos cuesta. Porque como que sabemos algo, pero ¿cómo trato el asunto? Pues aquí hay una respuesta, joven, que nos estás escuchando. Y cualquiera que nos escuche, creo que es una lección de vida muy importante para todos. Y es que aprendamos a manejar las situaciones. Si sabemos algo, manejémoslo con discreción, con sabiduría. Y esa sabiduría nos la da el Señor. Y esto directamente nos lleva a la obediencia. Y yo creo que el mayor ejemplo de obediencia de verdad no hay que el de Jesús mismo. Porque yo creo que cuando Jesús estuvo ahí en el Getsemaní, que estaba sudando gotas de sangre, dice la Biblia, dice la palabra que él le dijo al Padre que si fuese posible pasase de él esa copa. Es decir, Jesús decía, Dios mío, si fuese posible que yo no pase por todo eso, si fuese posible que no pase por todo lo que voy a pasar, que sé que va a ser terrible. Pero lo importante fue lo que Jesús dijo al final de la oración. Y es que él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces Jesús no quería pasar por lo que él pasó, pero aunque no entendía, tal vez, o no quería, porque el plan divino Jesús lo entendía. Y aunque no quería, él lo pasó por hacer la voluntad del Padre. Y es que esa es la obediencia. Dice, la obediencia es amar a Dios, es cumplir voluntariamente la voluntad de Dios. O sea, sin que nadie nos obligue. Y de eso se trata, de que no nos obliguen, sino que en nuestro corazón está ser obedientes. Y es que esto nunca va a quedar sin beneficio, porque, como tú dijiste, es algo que vamos a ver más adelante, pero a Mardoqueo se le recompensa esta acción de no callar, sino ir a la persona adecuada, y Esther fue y se lo dijo al rey. Y a mí hay algo que también me llama la atención, y es que Esther no dijo, no, están haciendo un complot para matarte, oh rey. Ya, así, no. Dice la palabra al final, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. O sea, ella no buscó mérito propio. Esther no dijo, bueno, yo le voy a decir esto al rey para hallar más favor ante él, más gracia. No, porque ella ya tenía la suficiente gracia, y era la que venía de Dios. Y tenía la suficiente madurez también. De hecho, ¿saben por qué no les decimos cuál fue el beneficio de Mardoqueo? ¿Por qué será? ¿Alguna idea, Kijin? Porque tenemos que estar sujetos, ¿verdad?, a lo que aquí está escrito. ¿Y qué pasa? Que hoy nosotros no vamos a hablar de eso, sino que estamos hablando en el punto principal, y es de que nuestra relación con algunas personas puede ser causa de salvar su vida. Exacto, pero también es porque la recompensa no fue inmediata. Es decir, el rey no dijo, Mardoqueo me mandó ese aviso, qué bendición Mardoqueo, tráiganlo, vamos a darle honores. No fue inmediata la recompensa. Eso quedó guardado en ese libro que ya leímos, que dice la Biblia, el libro de las Crónicas del Rey. Y cuando ese libro fuese leído, iba a ser recordado eso. Como cuando leemos la Biblia, recordamos todos los que participaron en la palabra y todo eso. Pero, ¿por qué no lo decimos ahora? Porque la recompensa no fue inmediata. Y así pasa hoy en día. A veces la recompensa a nuestra obediencia no va a ser inmediata. A veces obedecer no garantiza que ya hoy mismo nos van a dar el beneficio por la obediencia, no. Pero hay algo seguro, y es que la obediencia es una garantía. Una garantía de que sea ahorita, sea mañana, sea en meses o tal vez en años, la recompensa viene, porque Dios no se queda con nada.
Exacto. Y por eso nosotros tenemos que ser obedientes literalmente hasta que ya no tengamos más aliento. Pero ¿cuál era ese ejemplo que tú tenías para contarnos? Ya lo dije, era el ejemplo de Jesús. Ese es el mejor de los ejemplos. Pero también tenemos otro ejemplo. Y hay un ejemplo bíblico muy conocido tal vez, pero tal vez no lo conozcan. Y es el del hombre conforme al corazón de Dios. Wow. ¿Quién era ese hombre, Keijin? David. Ese hombre tan conocido que era conforme al corazón de Dios tenía un amigo que era muy amado para él. Y es que ese amigo se llamaba Jonatán. Tal vez conozcan la historia. Si no la conocen, en Primera de Samuel, en el capítulo 20. De hecho, desde unos capítulos anteriores habla un poco de él. Y pueden leer. Jonatán, para orientar un poquito, era hijo de Saúl, primer rey de Israel en toda la historia de la Biblia. Él tuvo su hijo Jonatán, pero si no conocen la historia, pues David, a causa de que Saúl fue desechado por desobedecer al Señor, wow, se conectó el punto. La desobediencia produjo que Saúl fuese desechado. Pero no nos vamos a desviar tanto, sino que David era el próximo a ser el rey de Israel. Entonces, ahí estaba como en un lío, un poquito, porque estaba Saúl, que era el rey, y David, dice la Biblia, que tocaba para el rey. Entonces el rey, estando con el futuro rey, pueden imaginar que armó un poquito de controversia, y a causa del espíritu malo que atormentaba a Saúl, se levantaba en contra de David e intentaba matarle en varias ocasiones. A causa de eso, para no alargar mucho la historia, Jonatán, que es el punto clave, al igual que Esther en la historia del día de hoy en este episodio, fue el que daba los comunicados, pero no con una mala intención, porque tal vez cuando decimos una persona comunicativa pensamos de una vez en que es una persona que anda dando informaciones más de la cuenta, sino era el que daba informaciones pero protegía la vida de David. De hecho, esa relación de amistad que David y Jonatán tenía fue la que ayudó a que la vida de David permaneciese por tanto tiempo, porque su amistad hacía que Jonatán le dijera a David cuando su papá quería prácticamente levantarse en contra de él, cuando lo quería perseguir, porque en varias ocasiones, mientras David huía para salvar su vida, Saúl iba detrás de él y tenía mensajeros. Dice la Biblia en toda la historia que en varias ciudades él tenía mensajeros que le decían: aquí hemos visto a David. Entonces Saúl enviaba una parte del ejército a donde él estaba, y ahí todo el complot, puros complot, que en estas historias, viéndolo bien, puros complot. ¿Por qué? Porque había algo en Saúl en contra de David. Pero el punto importante es que la amistad que él tenía con Jonatán, esa unión, le ayudó a que su vida pudiese ser salva. Hablando literalmente. Entonces, al igual que Esther, al igual que Mardoqueo, estas historias se asocian un poquito. Así que pensemos en estas historias y pensemos en nuestra vida y digamos: wow, sí es importante nuestra influencia, nuestro impacto en la vida de otros. Puede ser tan importante como para salvar la vida de otros. Tal vez no de que lo vayan a buscar para matar físicamente, pero como que Gina hablaba al principio, espiritualmente, podemos ser de bendición para otras personas. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos entendidos, somos sabios. Así que básicamente ese era el ejemplo. Bueno, y como tú dijiste, ya estamos llegando al final, lastimosamente, de este episodio. Esa es la parte más lamentable de cada episodio. Sí, pero tenemos que obedecernos porque producción nos está diciendo que cortemos. Entonces, ciertamente, producción y sus tijeras. Recapacitemos en todo esto, seamos obedientes a pesar de que no entendamos, porque siempre la obediencia va a ser recompensada. Y tratemos de buscar de la presencia del Señor todos los días de nuestra vida, porque es ahí donde Él va a bajar la sabiduría a nuestra vida para actuar en los tiempos adecuados, de saber a quién debemos de decir, a quién debemos de confiar. El Señor lo va a presentar todo, pero es necesario que, como te dije, podamos buscar de la presencia del Señor. Así que damos muchas gracias a todos ustedes que se quedaron, que vieron este episodio completamente. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que ciertamente
¿verdad?, nos mantengamos obedientes a pesar de estar en este mundo, ¿verdad?, que es totalmente desobediente. Así que bueno, Dios les bendiga, síganos en nuestras redes y los invitamos a que puedan venir a nuestra iglesia. Si ustedes quieren ver la ubicación de nuestra iglesia específicamente, pueden ir a nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrán ver todos los datos. De hecho, aquí en los comentarios estará fijado, ¿verdad?, nuestra ubicación. Como les dijimos al principio, estamos en Maracaibo, Venezuela. Se pueden acercar, están totalmente invitados y son bienvenidos todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Esperamos verlos aquí y que cuando los veamos nos puedan decir: hey, yo vine porque vi el podcast, yo vi ese programa donde hablaron de Esther, porque de verdad que para nosotros va a ser gran razón de alegría. Así es, así que nos despedimos. Realmente esto es una parte de la historia de Esther, porque aún se viene mucho más. Saben, el objetivo de este episodio de hoy es que ustedes puedan entender que nuestra relación con personas puede salvar la vida de otros. Y de hecho, en el episodio que se está gestando, que viene después, vamos a ver que literalmente esto que ocurrió entre Asuero, el rey, Mardoqueo, el primo de Esther, y la reina Esther, produjo una repercusión tan grande que salvó más de una vida. Así que estén atentos, los esperamos en nuestra iglesia también, como que ya les decía. Y si no son de aquí de Venezuela, si son de otro lado, igual busca donde congregarte, busca donde nutrirte espiritualmente, porque el podcast te nutre, pero necesitas también, todos necesitamos tener nuestra iglesia, tener nuestros pastores. Así que nos despedimos por aquí. Bueno, mi nombre es Danielis, aquí la conductora. Y el mío, Keillen. Así que Dios les bendiga. Chao.